Rogerio caminaba por las calles de la ciudad con pasos lentos, sus pies inmersos en el polvo y la suciedad del asfalto caliente. Su ropa estaba sucia y rasgada, reflejando la dura realidad que enfrentaba en las calles. El cabello estaba desordenado, y el olor de alguien que había dormido a la intemperie aún persistía en su cuerpo. Pero sus ojos, aunque cansados, llevaban un brillo diferente, un reflejo de algo que nadie allí sabía reconocer. No sabía por qué caminaba en esa dirección, pero sus pasos lo llevaron hasta la entrada de un taller lujoso llamado Premium Motors. El lugar estaba lleno de autos de alta gama, con sus motores rugiendo y las herramientas brillando bajo la fuerte luz del sol. Rogerio no se sentía intimidado, pero sabía que allí las cosas no serían fáciles. Nunca se había sentido parte de ese mundo de lujo y estatus, pero algo en ese taller lo atrajo. Tal vez fuera el sonido de un motor gritando por ayuda, algo que no podía ignorar. Dentro del taller, Bruno, el mecánico jefe, estaba sudoroso y inclinado sobre el motor de una Mercedes C300. Intentaba de todo, manipulando piezas, cambiando bujías y filtros, pero nada parecía resolver el problema. A su lado, Claudio y Roberto, sus compañeros de trabajo, observaban en silencio, pero claramente perdidos. La dueña del auto, Mariana, estaba de pie, con los brazos cruzados, con una expresión de quien estaba a punto de perder la paciencia. No podía esperar más. El auto necesitaba funcionar y el reloj estaba en su contra. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró Mariana, pasándose las manos por el cabello con un tono de frustración en su voz. «Necesito este auto funcionando hoy». Bruno, tratando de mantener la compostura, levantó la cabeza y se secó el sudor de la frente. «Señora Mariana, estoy haciendo lo posible. Nunca vi un problema como este. El motor arranca pero no tiene fuerza, no desarrolla potencia alguna». Ella lo miró, intentando mantener la calma, pero la ansiedad era evidente en su voz. «¿Ya probaron todo?», preguntó con un leve temblor en las palabras. «Probamos todo», respondió Claudio sacudiendo la cabeza. «Cambiamos bujías, filtros, limpiamos los inyectores. Nada funciona». Fue entonces cuando apareció Rogerio, caminando con pasos tranquilos, sin prisa, sin preocuparse por las miradas de los demás. Estaba calmado, como si ya supiera exactamente qué hacía allí. Sus pies golpeaban suavemente el suelo del taller, sus chancletas haciendo un ruido sordo. Al principio nadie le prestó atención, pero cuando se acercó aún más, despertó la curiosidad de los mecánicos. Lo miraron con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Mariana frunció el ceño, molesta, pero sin entender muy bien por qué estaba allí. Rogerio, sin perder la calma, se acercó y pidió, con una voz ronca y amable: «Con permiso, ¿puedo echar un vistazo al motor?». Bruno, que estaba esforzándose por entender el problema de la Mercedes, soltó una risa seca. «¿Echar un vistazo? ¿Tú entiendes de mecánica?», preguntó con desdén en la voz. «Entiendo un poco», respondió Rogerio sin dudar, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. «¿Un poco?», dijo Roberto empezando a reír. «Amigo, esto es una Mercedes, no una carreta». «Sé que es una Mercedes», respondió Rogerio con una tranquilidad desconcertante. «Modelo C300, motor 2.0 turbo. Escuché el ruido que hacía cuando llegó. El problema no está donde están buscando». Claudio miró a Bruno sorprendido. «¿Ahora el indigente se volvió experto en Mercedes?», preguntó, más para sí mismo. Mariana, que solo observaba la conversación, no pudo evitar notar cuán contrastante era la calma de Rogerio con la inseguridad en los ojos de los mecánicos. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Algo en él parecía diferente, como si realmente supiera de lo que estaba hablando. Bruno, aún con una sonrisa escéptica, se levantó y se limpió las manos con un trapo. «Escucha», dijo mirando a Rogerio. «No sé de dónde vienes, pero este es un taller profesional. No necesitamos ayuda de gente como tú». Rogerio no se inmutó. Su mirada era calma y serena, sin enojo ni resentimiento. «No quise decir eso», dijo con la voz tranquila. Roberto, que ya reía de la situación, no tuvo el mismo autocontrol. «Tú lo que necesitas es un baño, no meterte con autos de ricos», se burló riendo aún más fuerte. Mariana, cansada de la situación y tratando de evitar otra discusión, se alejó un poco de la pared. «Gente, vamos con calma», dijo,
intentando apaciguar el ambiente tenso. Claudio, por su parte, se acercó a Bruno y con un tono más suave dijo: «Señora Mariana, no se preocupe. Vamos a resolver esto. Solo necesitamos más tiempo». Pero Rogerio no parecía preocuparse por el tiempo. Estaba allí por algo más importante. Rogerio miró el motor con atención, sus ojos recorriendo las piezas con una precisión que nadie allí había notado antes. Luego habló con una voz calma y firme: «¿Puedo hacer una prueba solo para confirmar una sospecha?». Bruno, tratando de disimular la falta de paciencia, lo miró. «¿Qué sospecha?», preguntó, ya cansado de la conversación. «El problema está en la central electrónica», dijo Rogerio con confianza. «No es mecánico, es electrónico. Por eso no lo encuentran». Roberto, con el celular en la mano, no perdió tiempo y comenzó a grabar. «Gente, miren esto. El indigente se volvió experto en inyección electrónica», dijo con una risa burlona. Mariana, ahora claramente incómoda con la situación, le pidió que parara. «Roberto, para con eso», pidió, visiblemente molesta. Pero él siguió grabando, incapaz de ocultar su burla. «Déjame grabar esto. Va a dar buenas risas para subir después». Claudio también se unió a la burla. «Súbelo, Roberto. Indigente enseñando mecánica en un taller premium. Va a tener audiencia». Pero Rogerio, indiferente a las risas, continuó con su tarea. Ya había enfrentado mucho más en la vida. «Si me dan una oportunidad, puedo resolver esto en pocos minutos», dijo, sin prisa, solo mostrando su competencia. Bruno, con sarcasmo, se acercó. «¿A cambio de qué?», preguntó con una mirada escéptica. «¿De un billete de 100?», sugirió riendo. «De un sándwich, cualquier cosa», respondió Rogerio con calma, sin perder la compostura. «Solo tengo hambre, nada más». Esa respuesta tomó a todos por sorpresa. Roberto, riendo aún más, casi dejó caer el celular. «¿Un sándwich? ¿Hablas en serio?». «Sí», respondió Rogerio con la misma calma. «Y puedo garantizar que resolveré el problema que llevan horas intentando arreglar». Mariana, que hasta entonces observaba en silencio, sintió una curiosidad creciente. Se acercó a Rogerio y, con una mirada de duda, preguntó: «¿Realmente entiendes de esto?». Rogerio sonrió levemente. «Entiendo, señora». Mariana, con una mirada más fija, cuestionó: «¿Cómo sabes que es un problema en la central electrónica?». Rogerio señaló el motor de la Mercedes. «Por el ruido que hace. El sonido es específico cuando el sensor de posición del comando de válvulas envía una señal errónea a la central. Entra en modo de seguridad y corta la inyección de combustible». Mariana miró a los mecánicos con un aire de desaprobación. «¿Ustedes verificaron eso?», preguntó. «Verificamos todo», respondió Bruno, pero su voz ya sonaba menos convincente. «No verificaron», dijo Rogerio con calma. «Buscaron problemas mecánicos, pero los autos modernos son controlados por computadoras. Cuando un sensor falla, el auto entra en modo de protección». Roberto seguía grabando, pero ahora, en lugar de reír, estaba más interesado en lo que ocurría ante sus ojos. «Esto se está poniendo cada vez más interesante. El indigente se convirtió en el maestro de los mecánicos», murmuró, pero con un cambio leve en el tono. Mariana, a su lado, estaba en silencio, observando a Rogerio con más atención, viendo en él algo que los demás no podían percibir. La calma y la confianza de Rogerio eran casi palpables, como si realmente fuera un profesional. Y en ese momento, ella no podía ignorar el hecho de que Rogerio, a pesar de ser quien era, poseía un conocimiento técnico profundo. Algo en él parecía trascender las apariencias. «Bueno, veamos entonces si tienes razón», dijo Bruno con un aire de desafío. Se apartó de la Mercedes y señaló a Rogerio. «¿Qué harías?». Rogerio solo sonrió levemente, un sorriso sin presunción, solo la confianza de alguien que sabía lo que hacía. «Necesitaré un escáner para acceder a la central de inyección, reiniciar los parámetros y recalibrar el sensor de posición del comando de válvulas». Claudio frunció el ceño, aún escéptico. «No tenemos un escáner aquí, y si lo tuviéramos ni sabemos cómo usarlo». Rogerio ya sabía qué hacer. «Sé dónde hay uno», respondió con calma, sin inmutarse. «En el taller de al lado. El dueño me conoce. Ya me lo prestó antes. Voy a buscarlo». La expresión de Bruno se volvió aún más irónica. «Claro, el indigente conoce a todo el mundo. Ve entonces, aquí te esperamos». Pero su tono de sarcasmo estaba un poco más apagado ahora.
No podía negar que algo en Rogerio estaba haciendo que la situación tomara un rumbo inesperado. Mientras Rogerio caminaba hacia el taller de al lado, los tres mecánicos se quedaron en silencio, cada uno reflexionando sobre lo que acababa de pasar. Nadie sabía muy bien qué pensar, pero algo estaba cambiando en el taller, y Mariana, que hasta ese momento mantenía una postura distante, sentía una mezcla de admiración y preocupación. Estaba a punto de ver si Rogerio realmente podía resolver el problema. Cuando Rogerio volvió con el escáner, Seu Fernando, el dueño del taller vecino, lo saludó con un gesto amistoso. «Aquí tienes, amigo», dijo Fernando, entregándole el equipo con una sonrisa. Rogerio, en silencio, tomó el escáner y regresó a Premium Motors. Al entrar en el taller, Bruno y los demás mecánicos se miraron con una mezcla de expectativa y escepticismo, pero no dijeron nada. ¿Qué más podían decir? Ya estaban en un punto de casi desesperación. Rogerio conectó el escáner a la central de la Mercedes y con un movimiento ágil y preciso comenzó a navegar por las opciones del equipo. El sonido de los pitidos y clics del escáner llenaba el taller. No tenía prisa, no mostraba urgencia por resolver todo de inmediato. Sabía que la solución era simple para quien realmente entendía de autos. «Aquí está», dijo Rogerio, señalando el código de error que apareció en la pantalla. Sensor de fase, comando de válvulas, señal intermitente. El problema está aquí. Mariana se acercó, observando los movimientos de Rogerio con atención. «¿Y cómo sabías eso?», preguntó, genuinamente impresionada. Recordaba los días en que observaba a su padre trabajar en motores, y la forma en que Rogerio se comportaba le recordaba a él. El recuerdo la conmovió, pero no sabía exactamente qué estaba pasando dentro de sí misma. Rogerio, con una mirada serena, solo respondió: «Por los sonidos que hace el motor. Cada auto tiene su propia voz, su propio comportamiento. Solo necesitaba escuchar». Mariana sintió un escalofrío. Había oído eso de su padre. El viejo mecánico siempre decía que cada motor tenía un alma. También hablaba de un piloto legendario de los años 90, alguien que sabía más de motores que cualquier ingeniero. «Manos de oro», decía. Nunca imaginó que algún día volvería a escuchar esa expresión, especialmente junto a alguien como Rogerio, pero en ese momento aún no sabía la profundidad de quién era realmente él. Miró a Bruno, que parecía pensativo. Todavía no estaba dispuesto a aceptar que Rogerio tenía razón. «Nosotros verificamos eso. El problema no está ahí», dijo Bruno, intentando ocultar la inseguridad en su voz. Pero Rogerio no parecía inmutarse. Ya sabía lo que hacía. «Sé que no lo verificaron», dijo con calma. «Intentaron buscar defectos mecánicos, pero la verdad es que los autos modernos no funcionan solo con piezas. Dependen de computadoras. Cuando un sensor falla, el auto entra en modo de protección». Rogerio continuó navegando por el escáner, y pronto el código de error fue resuelto. Reinició la central de inyección, ajustando los parámetros, y luego dijo: «Ahora el problema está resuelto». Mariana se acercó al auto, y con el corazón latiendo fuerte, encendió el motor de la Mercedes. El rugido suave del motor la hizo soltar un suspiro de alivio. Aceleró y la respuesta fue inmediata. El auto funcionaba como si fuera nuevo. Sonrió, sorprendida y encantada. «Esto es increíble. Nunca vi este auto funcionar tan bien», dijo, mirando a Rogerio con una expresión de gratitud. Rogerio, con un gesto simple, guardó el escáner y se alejó. Problema resuelto. Como acordamos, un sándwich. Pero Mariana, que ahora estaba más relajada, lo miró con una sonrisa suave y dijo: «Mereces más que un sándwich. Yo quiero pagarte por esto». Rogerio negó con la cabeza. «No, señora. Lo que más me importa es saber que el auto está funcionando. No necesitamos nada más». Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Bruno, que ahora observaba al hombre salir del taller, no pudo evitar sentirse avergonzado. Se acercó a Rogerio, con una expresión más suave que antes. «Estaba equivocado», dijo mirándolo con un semblante de respeto. «Realmente sabes lo que haces. Perdón por dudar de ti». Rogerio miró a Bruno y dio una leve sonrisa. «No te preocupes, todos tienen derecho a dudar, pero lo importante es que el problema se resolvió. Eso es lo que importa». Antes de salir del taller, Rogerio se detuvo en la puerta y con una mirada serena dijo: «A veces,
La solución está donde nadie espera encontrarla. Y así, con un gesto simple, Rogerio salió de Premium Motors, dejando atrás no solo la Mercedes funcionando, sino también un cambio de perspectiva en los mecánicos y en la dueña del auto. En los días siguientes, Rogerio no regresó a Premium Motors. Estaba en paz consigo mismo, pero aún sentía un vacío que no podía llenar completamente. La experiencia en el taller lo hizo sentir que había algo en su vida que necesitaba ser arreglado, pero no sabía exactamente qué. Tal vez era el hecho de que ya no se sentía parte de ningún lugar, o tal vez era el deseo de un nuevo comienzo, algo que no se atrevía a buscar, pero por alguna razón no podía ignorar lo que pasó en Premium Motors. Ya había sido ignorado, subestimado, humillado, y en ese momento sintió que podría regresar. Algo en su interior le decía que debía hacerlo. El simple deseo de hacer una diferencia, aunque fuera con un pequeño gesto, era lo que necesitaba. Entonces, después de vagar un poco por la ciudad, se dirigió nuevamente al taller. Cuando llegó a la puerta de Premium Motors, la escena era completamente diferente a la última vez que estuvo allí. El ambiente estaba más ligero, los mecánicos ya no estaban sobrecargados ni frustrados. Al contrario, parecía haber una sensación de armonía en el aire. Bruno estaba ahora inclinado sobre un auto de lujo, pero su comportamiento era más sereno. Claudio y Roberto estaban a su lado, discutiendo un posible problema, pero con más confianza. Mariana estaba, como siempre, observando desde el fondo, pero esta vez miraba a Rogerio con algo que se acercaba a la admiración. Rogerio, sin dudar, entró en el taller. Sabía que nadie lo esperaba, pero también sabía que su presencia podría, de alguna manera, hacer una diferencia. Bruno lo miró brevemente y asintió con la cabeza, un gesto de respeto que Rogerio no esperaba. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó Bruno intentando ocultar la sorpresa. «Volví porque aún tengo algo que hacer», respondió Rogerio con una sonrisa calma. «Pero no soy yo quien necesita el trabajo, es el auto». Mariana, al notar que estaba allí nuevamente, se acercó a él. «Resolviste el problema de la Mercedes con facilidad, y eso me dejó curiosa. No pareces ser solo un simple mecánico. Hay algo más en ti». Rogerio la miró, un poco sorprendido por la pregunta. Pero más que eso, percibió lo que Mariana intentaba expresar. Sentía que ella no solo admiraba sus habilidades, sino que también intentaba entender qué lo hacía diferente. No tenía una respuesta clara, pero sabía que había encontrado algo importante dentro de sí. «Sé lo que hago, pero no se trata solo de autos. Arreglamos cosas porque sabemos cómo funcionan los mecanismos. Lo mismo pasa con la vida». La frase, aunque simple, fue impactante para Mariana. Se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Lo que escuchó no era solo una explicación sobre autos, sino sobre personas. Rogerio, de alguna manera, estaba hablando de sí mismo, de lo que necesitaría para arreglarse, de lo que podría alcanzar con una nueva oportunidad. Pero antes de que ella pudiera responder, Bruno intervino. «Hay otro auto aquí, con un problema que nadie pudo resolver. Tal vez tengas algo que ofrecer, quién sabe». Mariana, que hasta ese momento solo observaba la escena, miró a Rogerio y con una sonrisa dijo: «¿Quién sabe? Veamos qué puedes hacer». Era una provocación amistosa, pero al mismo tiempo una forma de probar la confianza que había comenzado a tener en él. Rogerio se dirigió al auto que Bruno intentaba diagnosticar. Miró el motor con una calma impresionante, como si estuviera a punto de tomar el auto en sus manos y entender la esencia de cada pieza. El sonido del motor, incluso apagado, era suficiente para que él supiera qué estaba mal. No necesitaba más que eso. Se agachó, tocó el motor y cerró los ojos, como si estuviera sintiendo la vibración de cada componente. «Este auto tiene un problema en el sistema de combustible», dijo Rogerio sin dudar. «Los inyectores están con residuos. No es grave, pero eso hace que el motor se ahogue». Bruno lo miró sorprendido, pero también con una sensación de reconocimiento. «¿Estás seguro de eso?», preguntó, intentando mantenerse escéptico. «Puedo probarlo, pero necesitaré que alguien me ayude a retirar los inyectores», respondió Rogerio con la misma tranquilidad. Mariana, ahora completamente involucrada en la situación, pidió a los mecánicos que siguieran las instrucciones de Rogerio. No sabía por qué, pero estaba empezando a confiar cada vez más en el hombre que,
De alguna manera parecía tener el poder de arreglar lo que nadie más podía. Roberto, que estaba grabando la escena, de repente paró y guardó el celular. Estaba sorprendido por el cuidado con que Rogerio desmontaba el motor, con la precisión de sus manos, como si estuviera realizando una cirugía. Rogerio estaba lejos de ser el hombre sucio y desamparado que habían visto antes. Era mucho más. Era alguien que sabía cuál era su lugar, alguien que de alguna manera había perdido algo importante, pero estaba encontrando una forma de recuperarlo. Con la ayuda de los mecánicos, Rogerio retiró los inyectores y mostró los residuos que obstruían el flujo de combustible. «Aquí está el problema», dijo con una sonrisa sutil. «Ahora vamos a limpiar esto y el motor funcionará perfectamente». Siguieron sus instrucciones y en poco tiempo el motor estaba funcionando nuevamente. Cuando Bruno encendió el auto, el sonido del motor fue suave y perfecto, como si nunca hubiera tenido problemas. «Impresionante», dijo, con una expresión de respeto que antes no existía. «No solo lo resuelves, sino que haces que parezca fácil». Rogerio, por su parte, no parecía sorprendido. Sabía lo que había hecho. «No es nada, solo otro día de trabajo», respondió con humildad. Pero en el fondo sintió algo nuevo, algo que no sentía desde hacía años. Se sentía parte de algo, parte de un equipo, y eso era más importante que cualquier reconocimiento. Mariana, que observaba todo de cerca, se acercó a Rogerio con una mirada pensativa. «Yo no sé cómo agradecerte. Realmente me sorprendiste. Nunca imaginé que alguien tan inesperado resolviera lo que los mejores mecánicos no pudieron». «No fue nada», dijo Rogerio con una sonrisa suave. «A veces solo necesitamos una oportunidad». Comenzó a alejarse, pero fue interrumpido por Bruno. «Rogerio», llamó con un tono más serio ahora, «hay más trabajo aquí, y creo que estás exactamente donde deberías estar. ¿Qué te parece quedarte? ¿Trabajar con nosotros? Quiero ofrecerte un puesto». Rogerio, sorprendido por la oferta, miró a los tres mecánicos. Sintió la tensión, la presión de estar a la altura de la oportunidad, pero más que eso, sintió el deseo de empezar de nuevo. Miró a Mariana, que observaba todo desde lejos, y vio en ella el reflejo de algo que ya no tenía, pero que aún deseaba: esperanza. «Yo necesito más tiempo», respondió Rogerio, con la voz más baja, «pero puedo pensarlo. Por ahora, solo necesito un lugar para descansar y reestructurarme. Pero quién sabe qué traerá el futuro». Salió del taller, pero esta vez no con la cabeza baja. Se iba, pero su corazón estaba más ligero. Sabía que, al menos por un momento, había encontrado su lugar. Y eso, por sí solo, ya valía más que cualquier trofeo.